La cuestión económica es una repetición de cosas que ya vivimos, con una profundización, ¿no? No solamente en la cuestión económica, financiera, sino también discursiva y de agresión. O sea, los grados de agresión hacia el empleo público, la verdad que solo en época de dictadura se vieron esta magnitud de agresión. Esto de celebrar los despidos, de regocijarse de que una persona, un compañero, una compañera quede sin trabajo y que una sociedad quede sin servicios, digamos, porque en definitiva un trabajador público lo que es un servidor de nuestra sociedad. La verdad que es más que preocupante la situación que hoy estamos atravesando a lo largo y a lo ancho del país, pero con un fuerte asiento en el Estado Nacional, ¿no? Yo primero rechazar, repudiar las declaraciones y en cuanto a denostar a cualquier trabajador o cualquier actividad dentro del Estado. Nosotros somos unos defensores y creemos en el Estado que en la pandemia da respuesta, creemos en ese Estado que realmente llegó a cada rincón de nuestro país y pudo atender a algo que no estaba previsto, a algo que fue una catástrofe mundial. Y ver cómo hoy también con esa liviandad se ataca a cualquier organismo del Estado, muchos de ellos que garantizan lo esencial o las cuestiones básicas para una sociedad, para una persona. Sin embargo, eso no les importa, ¿no? El despedir trabajadores y trabajadoras en desarrollo social en un país sumergido en una crisis profunda económica, con una desocupación en alza, con el incremento de la pobreza. O sea, si bien veníamos mal, creo que esto lo que hizo es profundizar lo mal que estábamos como sociedad y aprovechando eso, el desguace del Estado en su totalidad. Y bueno, creo que también hay que repensar, y en esto creo que hay que ser autocrítico, ¿no? Porque si se llegó a una situación de la que está, es porque algo antes también se dejó de hacer o no se hizo, o se hizo mal, digamos. Y yo lo que veo es eso, es que nadie sincera y hace una autocrítica para más que nada, no para lavar culpas, sino para que la sociedad y la gente tenga una esperanza de decir, bueno, sí, mirá, o sea, se reconoció lo mal y hay que ver cómo se puede revertir y cómo se puede construir una sociedad donde estemos todos, donde se involucren a todos, y no hoy lo que están haciendo, que bueno, después de la gran excusa era la aprobación de la ley base para que este país reflote. Llegó la ley base y se profundizó rápidamente, más la pobreza, más la desocupación, más el incremento de servicios, más despedidos en el Estado. La verdad que es más que preocupante, repudiable, de cómo se desnota a cualquier trabajador, ¿no? Una de las autocríticas tiene que ser con eso también en las organizaciones sindicales, ¿no? Porque no de buenas a primeras es que hoy, si había caldo de cultivo en cuanto al poder despedir, también tiene que ver con que en su momento no se hizo lo que se tuvo que hacer para conseguir la estabilidad en el empleo público, para volver a tenerla. Después del menemismo se perdió la estabilidad en el empleo público y nunca más se puso en la agenda de discusión de cómo, a ver, nosotros en Neuquén tuvimos una virtud y no es que seamos los genios de la lámpara, lo que sí hicimos fue asegurar primero el puesto de trabajo del compañero o la compañera, asegurarle la estabilidad, y en el segundo paso dimos una discusión que fue lo salarial. Pero siempre priorizamos primero lo esencial, que es mantener la fuente de trabajo. Lo salarial, por las cuestiones y los vaivenes económicos, es una discusión que va a estar siempre. Entonces, esta es la cuestión de la perversidad del Estado, de quienes conducen hoy el Estado, en el caso de Milei, de hacer esto, ¿no? Por un lado, echarte y despedirte trabajadores, y a la misma vez decir, bueno, vení que vamos a discutir mejoras salariales. ¿Para quiénes? Digamos, primero, que no se discuten. Segundo, pues si te imponen pauta. Y segundo, que vos tenés un flujo de despedidos, ¿no? En esta ocasión no menos de 2.500 trabajadores en todo el Estado Nacional. Y la verdad que eso también tiene que ver con una fuerte autocrítica, no solo de la política, sino también de las organizaciones sindicales que no estuvieron a la altura de esas circunstancias durante muchos años. Tal vez se priorizó otra cosa en la organización y no se priorizó el trabajador. Nosotros tuvimos la premisa de primero priorizar el trabajador sobre poner mucho. Hoy tenemos esa tranquilidad que en el Estado provincial y municipal tenemos garantizado la estabilidad y por lo tanto no hemos sufrido la debacle que se está. Pero no somos ajenos a la cuestión económica que nos está azotando y no somos ajenos y no podemos ser indiferentes
a lo que pasa con un trabajador despedido, ya sea en el ENACOM, un trabajador en desarrollo social, en el ANSE. O sea, nosotros esa mirada y esa solidaridad y el estar ahí en Vialidad, a pesar de que en algunos organismos no tenemos la representación sindical, pero sí no podemos estar ajenos a todo eso. En el cierre de campaña nuestro en Ferro yo lo dije, uno de los ejes principales que había que poner en discusión era la estabilidad en el empleo público, teniendo en cuenta que podía ser más allá quien ganara. Si ganara un gobierno parecido o que se compartiera, bueno, también. O sea, a ver, la no exigencia al gobierno de Cristina, al gobierno de Fernández, de haberle garantizado la estabilidad del empleo público, también es una responsabilidad de los gobiernos, pero también de la organización sindical que no peleó y no dio la pelea para que eso suceda. O sea, esto de no llevarle un problema al patrón muchas veces hace que las consecuencias hoy la paguen miles de trabajadoras y trabajadoras. Por eso nosotros creemos que hay que rediscutir y hay que tener un sinceramiento también de lo que se hizo mal, porque si eso no sucede en nuestra sociedad, se equivocó cuando votó, porque está claro que se equivocó. Nadie vota para que te despidan, nadie vota para que te bajen el sueldo, nadie vota para que te empobrezcan, pero sin embargo creo que hubo un hartazgo y la sociedad tenía niveles de hartazgo que no lo supieron ver, no lo supimos ver, lo cual nos incluimos, pero bueno, es el momento de revertir eso, es el momento de empezar a trabajar y la salida es política. O sea, a ver, acá no hay otra salida. La salida a toda esta situación de crisis es política y si nosotros no somos capaces de intervenir en eso, la verdad que no la vamos a pasar muy bien. Permanentemente hay una movilidad y una discusión en eso, en cuanto al cómo contener, en algunos casos reabriendo convenciones para rediscutir condiciones y a la vez discutir algún reconocimiento más en cada uno de los sectores, pero en este escenario nacional que tenemos, que es un escenario complejo, donde hoy vos lo que discutas siempre quedas atrás, ¿no? Porque por más que nosotros tengamos hoy un acuerdo por IPC, como bien lo decís vos, después terminás en términos reales, en la inflación real, quedamos atrás, digamos. Y después los índices, digamos, si uno empieza a preocuparse y a mirar que en esta baja de inflación que dicen que hay, no se ven las góndolas, no se ven en la estación de servicio, no se ven los impuestos, no se ve que la inflación haya bajado, sino lo que hay es no tenemos capacidad de compra, o sea, lo que cayó fue el consumo y por lo tanto esa movilidad que venía trayendo la inflación, hay una depreciación en cuanto al poder adquisitivo del trabajador o de la trabajadora, pero no es que hubo una baja, porque si vos vas al mercado sigue incrementándose, si vas a pagar un servicio se sigue incrementando, de hecho se anuncia el nuevo incremento de servicios, se restablece el impuesto a las ganancias, o sea, hay toda una situación que nada indica que vamos a estar mejor, sino que vamos a estar peor, ¿no? Esa virtud de haber entendido en su momento de qué era una convención colectiva y para qué servía, ¿no? Y muchas veces por ahí yo siempre fui un insistidor en los convenios y decir una cosa es discutirlo, eso es parte de un trabajo, después hacerlos cumplir, pero sobre todo esa legislación que nos permite hoy tener un blindaje en el escenario que vivimos. Y eso nos dieron las convenciones colectivas, por eso yo reivindico la negociación colectiva, reivindico ese poder que te da el poder negociar colectivamente para tus representados. Y eso es lo que tenemos que entender como trabajadores y trabajadoras. Las obligaciones están, si uno cualquier convenio que agarra, la normativa para exigir al trabajador público están. El problema es que los funcionarios muchas veces, o por incapacidad o por complicidad, no lo hacen. Pero no es culpa en esto nadie se va a ir a autosancionar, ¿sí? O sea, los mecanismos para establecer sanciones a quienes no cumplen en debida forma su trabajo, a quienes realmente no cumplen su función, están previstos. Pero bueno, son aquellos funcionarios que tienen que cumplir esa normativa. Y muchas veces se utiliza el desnostar a un trabajador estatal, pero la verdad que es el que te da el turno en el hospital o el que te arregla
que te restableció los servicios de luz en el norte neuquino, trabajando con casi 2 metros de nieve, con la imposibilidad de llegar en cualquier forma motorizada, sino que los compañeros con un esfuerzo físico y sobrehumano, llegando a restablecer. Ese también es el Estado. Porque muchas veces parece que el Estado es algún burócrata que está sentado en una oficina solamente. No, el Estado es la enfermera que te recibe en la guardia a las 3 de la mañana cuando vos llegás con tu hijo o llegás vos con una afección. Es el que va, y disculpen la expresión, el que te va a destapar la cloaca, que es el trabajador del EPA cuando se te tapó la cloaca en tu casa, es el que te restablece el servicio de luz, es el que te despeja la ruta como un trabajador vial para que vos puedas transitar o te mantengas. Y esos son los trabajadores estatales, o es el trabajador que está en un registro civil y te brinda la posibilidad de tener identidad. Vamos, o sea, creo que el Estado en su dimensión, muchas veces este discurso fácil de despotricar contra el Estado y contra los trabajadores, que hasta muchos trabajadores estatales le entró el discurso, o sea, tampoco podemos ser ingenuos y no creer que les entró el discurso. Muchos trabajadores públicos te dicen, no, pero está bien que achiquen cuando el telegrama de despido lo tienen en la puerta de la casa. Entonces, estos del odio que se ha trabajado y con lo que se ha trabajado sobre la conciencia de nuestros compañeros, creo que es lo que nosotros también tenemos que repensar. Y yo soy un insistente en decir, tiene que haber autocrítica, pero tiene que haber autocrítica real y en serio y dar procesos para transformación. O sea, acá la anterior gestión se fue con un saldo inmenso en nuestra sociedad. No es que no. A ver, se encararon cosas que después se retrocedieron y lo de Vicentín creo que fue la primer señal de que íbamos rumbo a ningún lado, porque cuando amagás a hacer una medida que le iba a dar un sostenimiento en el tiempo a nuestro país, se retrocede. Y bueno, la verdad que esas cosas son pero hay que tener esa autocrítica. Yo no comparto con aquellos solamente que hacen análisis de la gestión de Milei. Está claro, no te alcanza, o sea, vas al mercado y no te alcanza, vas a cargar combustible y te aumentaron, vas a hacer esto, y es así, hay que ser erudito en alguna materia para decir qué es lo que está mal. Está mal porque estamos empobreciéndonos todos los días. Entonces, sí es ver cómo se sale hacia adelante y cómo se le da respuesta a una sociedad que va a quedar muy lastimada. Este juego de mediatizar lo que le conviene en el caso del gobierno, ¿no? Hay muchos porque, decir, como casi está el blindaje de no discutir lo que no quieren que se discuta, se discuten cuestiones que están en el sinsentido. Aquel periodismo que intenta poner otras cuestiones en discusión o echarle solamente la culpa a los gobiernos anteriores que no eran libertarios, cuando la responsabilidad también tiene que ver con el macrismo en su gestión, digamos, tiene que ver con el gran endeudamiento que hay, y hoy parece que Caputo nos viene a salvar y es el mismo que nos metió en esta situación y en esta crisis profunda que tenemos. Entonces, creo que es eso y hay que romper con lo políticamente correcto muchas veces. Si nosotros no rompemos eso, la verdad que nuestra sociedad, ¿por qué va a creer en otra cosa? La sociedad terminó creyendo en este tipo que es un irracional, porque del otro lado tampoco los que tuvieron que poner para realmente tener una transformación y dejar las mezquindades a un lado, ¿no? Sí, de hecho yo lo planteé en el Congreso. Nosotros creemos que primero que la salida es política de esto, y segundo creemos que los trabajadores debemos intervenir. O sea, hoy nosotros no tenemos una representación a quien nos contenga o quien nos represente o con quien nos sentamos identificados, ya sea en el Congreso de la Nación o en el Senado. Entonces creo que tiene que haber una intervención no solamente de las organizaciones sindicales. Yo no hablo de hacer un partido de arte, ¿no? Porque sería el primer error, digamos. Creo que lo que hay que armar es una fuerza, una herramienta que permita a todos aquellos que están en orfandad política porque no se sienten representados por el radicalismo, por el MPN, por el PJ, por los libertarios arrepentidos, o sea, hay todo un espectro
que vos tenés que ir a contener. Y bueno, creo que esa es nuestra responsabilidad. Los que tenemos, no dejar de hacer lo que hacemos, no dejar de discutir salarios, no dejar de discutir convenios, no dejar de discutir recomposiciones salariales. Vos tenés que conducir y seguir conduciendo la organización sindical, pero sí después tenés que ayudar a construir una herramienta que permite en serio trabajar sobre la liberación de nuestro pueblo. Nuestro pueblo hoy, en el orden nacional, realmente vamos a pagar consecuencias carísimas que nos va a llevar muchos años. Entonces, hoy nosotros tenemos instaurado nuevamente el impuesto a las ganancias como trabajadores en general y en los estatales no estamos exentos. Y acá hubieron diputados responsables, fue Nadia Márquez, fue Giancafilo, fue Servi. Por más que Giancafilo te diga, no, pero nosotros no votamos el paquete fiscal, habilitaste la discusión que es lo mismo, ¿sí? Entonces tenés la misma responsabilidad. Y en eso creo que los trabajadores tenemos que pelear por sí tener una representación genuina y creo que están dadas las condiciones, que están dadas porque lo que hay que llevar es al debate en serio de la responsabilidad de todos los que pasaron por los cargos de conducción, desde un diputado, un presidente, un ministro, porque si ese sinceramiento no está, porque si no parece que solo le echamos la culpa a Milei, que tiene gran responsabilidad y no comparto absolutamente nada, sí, pero también hay responsabilidades de quienes se fueron, de que no cumplieron o no hicieron las cosas que tenían que hacer en su debido tiempo. Entonces, ¿cabe en nuestra responsabilidad? Sí. ¿Construir una herramienta? Sí, para poder trabajar para la liberación de nuestro pueblo. Yo no creo en rosca dirigente, digamos, ¿no? Yo creo en cuestiones, si no son cosas superestructurales que discutí, cuando en realidad lo que yo estoy construyendo es, ando caminando todos los días, voy a los barrios, me reúno con compañeros, compañeras, vecinos que me organizan reuniones, o sea, creo que eso es lo valedero, porque si no la rosca superestructural ya la vimos y eso la verdad que no conduce porque nuestro pueblo, porque nuestra base nos dio otro mensaje. O sea, cuando ganó Milei la base dio un mensaje que es que decir, si viró a la derecha, nosotros tenemos que hacer que vuelva al centro y a la izquierda, porque la verdad que no nos está yendo nada bien. Entonces, en ese debate, yo no me quiero quedar en debates de cúpula, sino que lo que me quiero quedar es en el debate con el vecino que votó equivocado por bronca, por el motivo que haya sido. Con ese quiero juntarme.